Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cuatro y media de la mañana, 3:30, si nos escuchan desde Canarias. Y con esta sintonía ya saben que saludamos a nuestra psicóloga, nuestra coach, Elena Calvo. Buenas noches, buenas madrugadas, Elena. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, encantada de estar aquí, de darme este madrugón para ver este espectáculo de luna. Es increíble. Ah, sí, que como llevamos aquí enorme. desde... Nos hemos fijado. Sí, Ahora, es una maravilla, sí. Pues ahora a las 6 nos fijaremos. Elena, hoy vamos con los pequeños, con los niños. ¿De nuevo? Sí. Y hablamos de esos límites, de esos castigos que hay que imponer, ¿no? Sí. ¿Es necesario, se debe castigar a los niños cuando hacen algo mal? A ver, vamos a aclarar conceptos, porque una cosa es lo que es el castigo tradicional y otra es lo que estamos ahora tratando de concienciar a la sociedad que hay que hacer, y son las consecuencias educativas. Porque lo que es el castigo, según el condicionamiento operante de toda la vida, es que haya una consecuencia negativa en el niño, ¿vale? Es decir, puede ser poner algo negativo o quitar algo positivo. Igual que refuerzo es algo positivo, que consecuencias positivas para el niño, que sería dar algo positivo o quitar algo negativo. El castigo siempre es una consecuencia negativa para el niño. Lo que pasa que, ¿cuál es el objetivo? Es que yo personalmente creo que hemos perdido un poco un poco la referencia de esto, ¿no? El objetivo. Nosotros lo que tratamos siempre, cuando un niño hace algo mal, entendiendo que el niño no hace algo mal para fastidiarte, sino porque es un niño y tiene que explorar. Está aprendiendo, ¿no? Tiene que acercarse a ti y jugar contigo para ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Él no sabe las consecuencias, acaba de nacer y no tiene ni idea. Entonces, lo que tratamos de hacer con el castigo, deberíamos tratar, es que el niño aprenda. Si entendemos esto, lo ideal sería que estuviéramos muy pendientes del niño y ir reforzando constantemente las cosas positivas que hace. Es decir, como ensayo-error, haces esto, ¡ay, pues mira qué bien, tal! Desde el principio, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra sociedad, el ritmo de vida que llevamos, no nos lo permite, porque vamos muy acelerados. Pero eso debería ser así, deberíamos tener una... O sea, lo ideal conciencia sería clara. más decirles, qué bien has hecho esto, que regañar y castigar solo cuando lo hacen mal, ¿no? Efectivamente, eso es lo adecuado. Y eso debería ser así. De hecho, es que el castigo por sí mismo se ha demostrado que realmente no funciona. Esto debería ser más que nada, si no podemos hacer esto, que no siempre lo vamos a poder hacer, lo que sí que tenemos que basar es estas consecuencias educativas más en un aspecto positivo, más que negativo. Quiero decir, en vez de cómete el no sé qué, si no tienes los dibujos, o si no te vas con tus amigos, o lo que sea, tendría que ser más al revés. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo que tenemos que decir es, cuando te comas esto nos vamos con tus amigos. Es decir, Ya. es que siempre nos basamos en lo negativo. En lo negativo, lo primero, ¿no? Entonces tenemos que decir, esto lo tienes cuando ocurra lo otro. Ya, más No sé si se consecuencias. nota un poco. Es que es un matiz muy pequeñito, Sí. pero no apenas se nota. Y por supuesto son consecuencias, no son castigos. Tienen que ser totalmente proporcionales a la edad, a la situación del niño y por supuesto a la conducta que Claro, tiene que a hacer. ver, qué se castiga y qué no se castiga. Bueno, que no hemos recordado el teléfono, si hay algún padre ahora un poco desesperado escuchándonos y te quiere consultar algo, ya saben que tenemos ese 900-137-137. Decías, claro, es que me da la sensación que muchas veces, pues que los niños es no, y hay muchas cosas que decirles que no, porque tienen que aprender, pero no sé qué cosas, qué comportamientos hay que castigar para que no sea todo castigar. Lo que hay que castigar es aquello que vaya en contra de los principios y los valores de la familia. Es que en cada sociedad, en cada comunidad, en cada familia son distintas cosas, ¿no? Una familia puede creer que está permitido, por ejemplo, levantarse en medio de la comida y otros no.
Entonces, eso hay que ver un poquito qué es lo que está pasando. Lo que bajo ningún concepto podemos permitir y siempre tenemos que limitar son las faltas de respeto, por ejemplo, tanto a los adultos como a los niños. Y ya digo, imponer una serie de normas, porque es que realmente es necesario poner unas normas, más que nada porque es que la sociedad y la forma de vida que tenemos es que te las pone y los niños no saben. Es que tenemos que saber qué consecuencias tienen nuestros comportamientos. Eso es lo más importante, las consecuencias de nuestros comportamientos. Por eso, los límites tienen que ir siempre en la dirección y tienen que estar relacionados con lo que estoy haciendo. Es decir, si desordeno la habitación, yo tengo que saber que antes de salir tengo que ordenar la habitación. No es si desordenas la habitación, no sales. Ya. Es, vamos a ordenar la habitación. Sí, es un matiz pequeño pero importante, ¿eh? Es que es importantísimo. Sí, pero me imagino que también depende del tono, ¿eh? Porque a veces se puede decir... Es importantísimo. No saldrás hasta que tal. Claro, es que todo eso tiene que ir acompañado de una actitud. Saldrás cuando te lo hayas comido. O sea, a veces el tono también influye bastante. Vamos, el tono siempre es... El tono, más que nada, es la actitud en general, que va acompañada de un tono, de una expresión verbal y no verbal. Todo. Es la forma en que yo te digo, la cara, los niños desde los 2 años, de cuando son muy pequeñitos, incluso antes, ellos por el olor identifican quién les va a dar y quién no les va a dar las cosas. ¿Ah, sí? ¿Por el tono, por el olor y el tono de voz. Por el olor, pero bueno, ¿y eso? Porque, a ver, el olfato es de los instintos más primarios. Somos como animalicos. Y aquí lo que entiendo es que ellos saben por el tono de voz y por sus sensaciones de quién le toca a quién. Es que ellos se tienen que basar, cuando no te ven, ¿en qué se basan? En el olor. No sabes, yo, por ejemplo, recuerdo muchísimas experiencias y por los olores me hace revivir muchísimas emociones. Cuando iba al convento de mi tía, un olor muy, muy característico, entonces el olor es que es muy, muy primario. Por eso los niños muy pequeñitos te asocian el olor, a lo mejor tu perfume. Es que todas las personas tenemos un olor característico y si siempre por el tono de voz viene alguien, te acaricia, ya estás oliendo a esa persona. O sea, sí, eso es fundamental. Pero va un poco más allá todo. Pero ya de ahí a que sepan que les vamos a dar de comer. No, le va a dar cosas. Cosas vale, en dar general. Cosas. Vale. O sea, no siempre que te huelo sé que me vas a dar de comer. Bueno, si tú le estás dando el pecho, efectivamente, ellos por el olor saben que tú le vas a dar el pecho. Claro. Eso sí. Huelen la leche, eso está claro. Eso está claro. Pero vamos, que en general lo que quiero que quede muy claro es que una cosa es castigar y otra cosa es que no tenemos que perder nunca de vista que el objeto de un castigo o una consecuencia educativa es que el niño aprenda la conducta adecuada. Y entonces, si yo quiero que mi hijo aprenda la conducta adecuada, lo que tengo que limitar o lo que tengo que favorecer es que esta conducta no es adecuada con mucha mano izquierda y con mucha inteligencia, lo que es adecuado es esto. Entonces, cuando no quieres comerte esto, cuando comas esto, tienes el postre. ¿Vale? No es que no vas a tener el flan o las natillas o el helado, es cuando nos tenemos que nutrir, tenemos que tener una alimentación adecuada y cuando nos comamos esto, tendremos esto. Vamos a comernos esto y después comemos lo otro. No es tanto no, sino es hacer una secuencia. Y decías de los niños pequeñitos, Elena, imagino que también cambia según las edades, ¿no? Es que los castigos siempre tienen que ser, o las consecuencias tienen que adecuarse muchísimo a si es niño, a si es niña, a la situación que están viviendo, a si es un niño movido, al temperamento que tienen. Todo esto tiene mucho que ver y, por supuesto, las edades. Los niños, lo que necesitan quizás son consecuencias más activas, de mayor actividad y que las consecuencias cuando las imponen los padres es muchísimo mejor a los niños. ¿Por qué? Pues porque las madres hablamos mucho y hacemos poco y los padres quizás son muchas veces como mucho más tajantes. Aquí tiene que ver mucho lo que tú dices de la actitud, ¿no? Del tono con el que dices las cosas. Es que tenemos que ser muy claros y tenemos que mantener una actitud muy firme. Siempre. Y no tenemos que entrar en el juego porque los niños van a tratar siempre de movernos mucho. Pero tenemos que mantenernos ahí. Por ejemplo, con niños que son muy movidos, las consecuencias tienen que ser más del tipo de... los niños quizás más mayores, cada palabrota, pues un abdominal, por ejemplo, o en vez de hacer sentir las niñas son más de pensar, ¿no? De consecuencias de más de pensar, y los niños de más movimiento. Y, por ejemplo, los niños de mayor movimiento, en vez de, si no recoges tu habitación, bueno, lo primero, vas a tener que recoger tu habitación para hacer lo que tú quieras, y si ya no cedes de ninguna de las maneras, pues vete a dar una vuelta a la casa, o 2 o 3 vueltas a la casa, o 3, o si tienes escaleras, pues sube y baja. Tiene que ir más en esta
esa línea. Y los niños pequeños, pues por ejemplo, podríamos establecer de la edad preescolar, es decir, hasta los 5 años, lo que tendríamos que tener muy en cuenta es que las consecuencias tienen que ir muy seguidas a la actitud o al comportamiento que queremos modificar, ¿vale? No puede ser... mañana no sales con los amigos. Claro, no tiene sentido. No has recogido tu habitación, pues no comes. Por ejemplo, claro. ¿no? Es que tienen que tener relación directa con la conducta que queremos modificar y tienen que ser una consecuencia inmediata, ¿vale? Y por supuesto también tienen que ser, con los niños tan pequeñitos tienen que ser más cosas materiales. Uh-huh. Por ejemplo... Eso, ponos ejemplos prácticos, sí. Por ejemplo, para los peques. Para los niños hasta 5 años, pues tienen que ser más cosas materiales de premios. Podrían ser, por ejemplo, los refuerzos podrían ser de te doy alguna cosita de estas algún juguetito que haga mucho ruido, que sea muy vistoso, eso les gusta mucho, ¿vale? Más que actividades tienen que ser cosas, ¿vale? Porque ellos lo que quieren son premios más materiales, más tangibles. Uh-huh. Y los castigos, es decir, las retiradas de las cosas, tienen que ir más en esta línea. ¿Vale? Uh-huh. Cuando termines de comer, jugamos con la pelota o te acerco ese muñequito que te gusta tanto o ponemos a Kaiju o lo que sea, a la patrulla canina, que es lo que está más de moda. Yo estoy muy puesta en esta cosa. Ya vemos. Los niños ya de la edad escolar, ya ellos entienden mucho más el lenguaje, por ejemplo, y entienden más las consecuencias de los castigos. Entonces, a estos niños lo que es muy importante es que entiendan, que ellos empiezan a entender que tienen el control de las cosas, y para eso tenemos que hablar mucho. Y estos niños lo que les gustan, como ya están en la edad del aprendizaje social, lo que le dan mucha importancia es al estar con los amigos y el hacer actividades. Por eso estos niños ya es más de los premios y los castigos tienen que ir más relacionados con actividades. Vamos a hacer esto, vamos a ir a hacer deporte, vamos a ir al cine, vamos a ir, no sé, a jugar al pádel, lo que les gusta a los niños. Llene. Vamos a comer con papá, con mamá. Uh-huh. Por supuesto, a ver, la Wii, la PSP, todos los aparatitos, el iPad, el teléfono, todos los aparatitos electrónicos. Los premios y los castigos tendrían que ir relacionados con esto. Y ya en la edad adolescente, que aquí ya no es las consecuencias porque lo digo yo, y tenemos que hablar mucho y tenemos que dialogar muchísimo con ellos. Uh-huh. ¿Vale? Y aquí iría más en la línea de favorecer, dar y quitar todas aquellas cosas que me pongan en contacto con mis amigos. Redes sociales, el teléfono... Ya, pero por ejemplo, ocurre que muchas veces yo veo a padres que tienen hijos pequeños y que, a mi juicio, no sé si estoy en lo cierto o no, razonan demasiado con los niños. Con niños muy pequeños, o sea, les intentan explicar cosas que yo creo que los niños ni las entienden, o sea... Sí, y especialmente los psicólogos. Claro, ves a padres muchas veces ahí diciéndole cosas a los niños porque se han portado mal y el niño pues como que pasa un poco porque no termina de pillarlo. De entenderlo, claro, y menos cuando está enfadado. Porque claro, quiere una cosa. Es cierto, hasta determinadas edades, por ejemplo, 4 o 5 años, se les da demasiadas explicaciones. Por ejemplo, la rabieta, o sea... No trates de razonar con un niño que está enfadado. O sea, ¿cómo te comportas en esa situación que te está sacando de quicio el niño? Pues primero mantenerte firme. Lo que estás diciendo es que estás diciendo cosas muy importantes, ¿no? Te tienes que mantener firme. En lo que tú quieres... A ver, es que cuando un niño está enfadado, cuando un niño tiene una rabieta, no es una oportunidad para perder el control y descargar en ti el estrés que tengo en el trabajo o mis propios conflictos internos, que eso lo hacemos mucho ya. Es el momento de... es el momento de enseñar al niño cómo controlarse emocionalmente. Entonces, los niños tan pequeños, los niños, como digo, hasta los 5 años, no tienen el control emocional, no identifican las emociones ni saben lo que le están pasando. Por ejemplo, una rabieta, o sea, ha perdido el control, no lo pierdas tú. O sea, el niño no está tratando de sacarte de tus casillas. ¿Y cómo actúas ahí? Porque lo que dice Chema, a mí me pasa con un sobrino, mi sobrino Alberto, 2 años. Alberto mira, bueno, que le he hecho unas charlas que efectivamente no me entiende. Ya sabemos lo que no, entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué momento? ¿En una rabieta? Por ejemplo, claro. Un niño muy pequeño. En una rabieta es que son cosas distintas, porque una rabieta aquí no valen los castigos. De hecho, una rabieta es una manifestación de un enfado que lleva asociado mucho movimiento y mucho ruido. Se tira al suelo, se mueve mucho. Entonces, aquí como además es una curva, es un momento de subida y un momento de bajada, cuando el niño está subiendo le tienes que decir cálmate.
y esperar como 2-3 minutos. Aquí no puedo dialogar con el niño, no puedo hacerle razonar, porque es que no va a razonar. Entonces, le tengo que dejar que se le baje. Y cuando está bajando, le digo, me alegro que estés calmándote. Entonces, como lo que va a querer que es, me estoy saliendo yo con la mía, es posible que suba un poco, pero me calmo, me tranquilizo. Y mi postura, mi actitud tiene que ser de verdad, no una actitud ni un gesto totalmente inexpresivo, pero de yo estoy firme, estoy totalmente convencido de lo que estoy haciendo, está bien, no me vas a volver loco, o sea, sé que lo que está pasando lo estoy controlando, no me vas a controlar tú. Entonces le miro con una actitud un poco neutra y decirle, bien, ya pasó, me alegro que se te haya pasado. Cuando termine, no vamos a dialogar, ni vamos a castigarle, ni muchísimo menos, porque el niño ha perdido el control. El niño no sabe lo que ha pasado. Cambiamos de cosa, distraemos, en definitiva. ¿Vale? Eso con respecto a las rabietas. Pero cuando en una rabieta, es que ya nos estamos cambiando de tema, pero bueno, ya que ha salido nos vamos. En una rabieta lo que no podemos hacer tampoco es perder el objetivo que nos sostenemos. Si hay que irse a dormir, te voy a permitir esos 3-4 minutos, no voy a permitir que te hagas daño, por supuesto, si veo que estás perdiendo el control te voy a sujetar, pero siempre tratando de mantenernos nosotros tranquilos. Yeah. Igual que cuando le regañamos, nos tenemos que mantener tranquilos, ¿vale? Yeah. Y no enfadarnos. Pero es muy complicado, sí lo sé, pero es que lo que estamos haciendo es educar. Y estamos enseñando. Pero me ha gustado mucho eso que decía Elena, de no aprovechemos la rabieta de nuestro hijo para también descargar nosotros, de bueno, como está el niño con la rabieta, pues ya aprovecho yo que he tenido un día horroroso, o a lo mejor se hace inconscientemente, ¿no? Y me pongo yo también a chillar. Bueno, recordamos el 900-137-137, nos decía una oyente, María, que bueno, pues que a lo mejor no se tendría que decir castigo, sino llamada de atención, ¿no? Por eso que nos decías. Ahora lo que se está apostando mucho es por llamarlo consecuencias. Desde hace ya unos años estamos tratando de llamarlo consecuencia. Lo que pasa es que yo estoy hablando de castigo para que también se pueda entender, pero realmente son consecuencias, porque lo que intentamos es educar. Este es el objetivo que no se nos debe ir nunca de nuestra mente, ¿vale? Estamos educando al niño, y si le estoy educando que esto no se debe hacer, lo que no puedo hacer es establecer unas consecuencias agresivas para el niño. Lo que tengo que hacer es que el niño haga exactamente lo que yo quiero que haga. Claro. Y mantenerse firmes, imagino, Elena, esto de levantar los castigos, porque esto pasa mucho, que te ablandas y una vez que has dicho esto no, tiene que ser no, o se puede decir, bueno, vale. Lo más importante es que los castigos sean coherentes y congruentes. O sea, no vas a comer hablando de castigo, o sea, que insisto que tienen que ser consecuencias, pero para mí es más importante también que se sepa lo que no se tiene que hacer, porque es mucho más trascendente lo que hacemos mal, que es más adecuado hacerlo bien, pero es más trascendente las consecuencias de hacerlo mal que de no hacerlo perfecto, ¿vale? Yeah. Quiero que esto quede bien claro. Lo que hacemos muchas veces es perder el control y dices, ¿no te comes la sopa? Pues vas a estar una semana entera sin salir. A ver. Si no lo vas a mantener, y es un castigo para ti también, ¿eh? Efectivamente, pero es que lo que no puedo hacer es decir que el niño va a tener unas consecuencias a un comportamiento, primero, que no va a haber en mí, segundo, que no voy a mantener. Entonces, seamos un poco coherentes con lo que estamos diciendo. Tenemos que comer la sopa para luego poder salir con los amigos, porque si no, luego vas a estar cansado. Cuando el niño se le puede razonar, se le dicen las cosas, pero cortitas, como tú estabas comentando antes. No darle una explicación de un máster. Yo tengo compañeras del colegio de madres del colegio de mi hijo, que es que, Dios mío, o sea, es que les hablan de verdad hasta de la alineación de los planetas. Dices que no, hombre, que no, que por ahí no. Cuando te comas esto, hacemos lo otro, ¿vale? Tiene que ir en esta línea. Cuando hagas esto, hacemos lo otro. O vamos a hacer esto para poder hacer lo otro. Si no vas a estar bien, vas a estar cansado. Nos tenemos que dormir, que mañana tenemos el cumpleaños y vamos a estar cansados. Tiene que ir en esta línea. Cuando son muy pequeños, según la edad escolar, como decía antes, ya tiene una mayor comprensión del lenguaje, tiene un mayor manejo. Entonces ahí sí podemos negociar con ellos y podemos hablar. Igual que con los adolescentes, pero antes no. Es absurdo. A mí me pasaba una cosa de pequeño, que yo tenía cierto miedo cuando mi madre se enfadaba.
Mi madre no es muy estricta, pero bueno, cuando se enfadaba, pues, oye, pues te daba un poquito de respeto. ¿Los niños tienen que tener ese pequeño temor a los enfados de los padres o no? Cuando hacemos alguna pifia, alguna cosa que no está bien hecha. A ver, depende del temor ese, hay que verlo, porque si tenía una pérdida de control, eso no. ¿Vale? No, para nada, era simplemente pues eso, que no quería que se enfadase. Claro, porque es que los niños lo que temen, que eso luego hablaremos de ello, lo que temen es perder el cariño y la atención que mamá o papá, especialmente mamá cuando son muy pequeños, que se vayan y no le vuelva a ver. Entonces, depende también de la edad que tú tengas, porque es que hay veces, es que hay que ver qué te estaba diciendo ahí. Habría que ver qué es lo que te estaba diciendo, porque si yo digo, si te portas así me voy a ir y ya te quedas sin mamá, yo tendría miedo. Pero bueno, yo creo que es algo que, no sé si en tu caso, Eva, pero muchas veces cuando hacías alguna cosa rara decías, bueno, cuando se entere mi padre o cuando se entere mi madre. No, yo el temor que tenía es justo, me estaba sintiendo muy identificada que lo que decía Elena. Yo a mi padre le he llegado a preguntar y pues a lo mejor me regañaba, algo lo había hecho mal y le decía, pero ¿me vas a dejar de querer? Se lo preguntaba muchas veces. Es que es lo que nos importa más y sobre todo la figura que está más con nosotros, que nos cuida más, que normalmente es la madre, es la que más temor tenemos de que se vaya. Entonces, el temor muchas veces va en la línea de perder ese cuidado, esas atenciones, ese cariño, ese amor, ¿vale? Entonces, es normal. Lo que pasa que cuidado con lo que decimos los padres, con esas amenazas, porque las consecuencias no tienen que ser amenazas, ¿vale? No, tienen que ser más bien pactos, insisto. Y fenomenal si puede ser, incluso si el niño ya tiene edad o su madurez, porque no tiene, muchas veces hay niños que son mucho más maduros, si puedo negociar con él las consecuencias de, incluso las mías, que yo estoy haciendo mal, mira, vamos a hacer las normas de la casa, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Vale? Entonces, respondiéndote a ti, es normal que se tenga ese temor, pero no es normal que se tenga miedo tremendo, que bloquee, entonces, ¿no? Porque entonces lo que vamos a hacer es que el niño aprenda por miedo. ¿Vale? Pero no aprenda realmente, no sea responsable de que sea su comportamiento. por temor a los padres y no por comportamiento. Lo que tratamos siempre es que sean autónomos, que sean responsables, que se integren bien en la sociedad y que ellos realmente sepan qué hacer en cada momento, ¿vale? Una cosa que me ha preguntado Chema y nos hemos ido. Ahora vamos a esto que tenéis entre manos. Los niños, o sea, las consecuencias no se deberían mover. ¿Vale? Yeah. O sea, si yo te digo esto se va a hacer así, porque yo ya te he avisado y porque tú sabes, especialmente, yo las consecuencias que yo te digo, el otro día se le decía a mi hijo, ponte de pie, venga, arriba, no, le decía arriba, y el niño me miraba así y ya cuando le digo, arriba que si no, Alan, no vamos a poder llegar al colegio y tal, y me dice, ¿qué es arriba? O sea, cuidado muchas veces que dices, no cruces, y luego te dicen, no, ¿qué es cruzar? ¿Qué es eso? Tenemos que asegurar que esto que saben perfectamente lo que se está diciendo, las consecuencias que se van a hacer, y cuando son congruentes se tienen que cumplir. Aunque puedo rebajar un poquito el tiempo, pero se tienen que cumplir. Consecuencia clara y sin luego, digamos, levantar sin cambiar de opinión, digamos. Dábamos a los oyentes ese teléfono, 900-137-137. Nos ha llamado Paco. Buenas noches, buenas madrugadas. No sé si tenemos a Paco. Sí, hola, buenos días. Cuéntenos, Paco. Yo estoy un poco no sé, un poco en contra de lo que está aplicando en la porque niños cuando que cogen. Qué mal se oía. Sí, vamos a intentar recuperar esa llamada. Es que creo que va Paco en ruta y se le oye regular. Nos ha comentado Elena, que estaba antes hablando con nuestros compañeros, que hasta qué punto está bien tanta negociación. Él preguntaba por el tema del cachete, del azote, en un momento dado. Por supuesto, en un momento dado. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que nos quería decir Paco que éramos demasiado blandos, que un cachete a tiempo a veces. Lo que tenemos que entender es que hay niños, como estábamos hablando cuando me comentabas el tema de si con distintas edades y demás, te comentaba que en función de la situación, hay niños, por ejemplo, que son mucho más potentes o que tienen una personalidad o un temperamento mucho más fuerte.
Aquí te tienes que enfadar mucho con ellos y los límites tienen que ser muchísimo más drásticos. Estamos hablando de una normalidad. Hay niños que son mucho más rebeldes. Y esto no es porque los padres sean blandos, o sea, es porque el temperamento de los niños es distinto, porque muchas veces la educación es igual, pero el temperamento de los niños es distinto y no funciona lo mismo, no funciona. Lo que estoy hablando es de lo que debería ser. Lo que ocurre es que en ocasiones nos encontramos con este tipo de niños y a veces nos desespera. A veces se nos va la mano, pero a ver, por irse la mano, yo digo, es normal que le des un azote. Pero yo estoy totalmente en contra de los castigos agresivos y de los castigos de violencia. Pero totalmente en contra. Y esto es así. Y se ha demostrado que la violencia no genera más que lo mismo, violencia. ¿Vale? La violencia, yo te digo, yo de los niños sobre todo sé por las consecuencias que veo en adultos. Yo he visto cómo a un niño, un adulto, me decía llorando que su madre, que ha roto un jarrón, le echaba fuera al descansillo de la escalera y la luz se apagaba y tenía miedo. Tú imagínate lo que puede sentir un niño de 4 años cuando cogen y le sacan a la calle y creen que se va a quedar ahí. O una paciente igual que me decía que su madre le metía un huevo ardiendo, un huevo duro en la boca ardiendo. Madre mía, pero es que eso es una barbaridad. Tremendo. Paco decía que violencia ninguna, pero bueno, el típico cachetín, vamos, un huevo. O un tortazo. O sea, no, por favor, no. O sea, depende. Hay veces de verdad que si te responden, pues es que le tienes que dar de verdad un azote, pero que se te puede... Pero no como una forma en la que estamos instaurando una cierta disciplina. No, eso nunca. Porque impide lo que es la iniciativa, la autonomía, la creatividad, todo, y genera más violencia. Y lo que estamos haciendo es mostrar al niño que la violencia es una forma de gestionar los conflictos. Esto a nivel personal del niño. Se está creando una doble moral, porque a los niños se les puede pegar y a los adultos no. Es que cuidado con todas estas cosas. Pues en casos extremos y con mucha mesura, ¿no? Decías. Pero estoy hablando de un azote. Con mesura, claro, pues eso, un azote, ¿no? Es que yo he escuchado testimonios de cómo sacaban el cinturón y les daban correazos, pero además con la hebilla. O como... es que me están viniendo así de repente un montón de testimonios de pacientes que me decían, a ver, te doy yo, quítate las gafas. O sea, ya es que es una premeditación. Cuando yo te estoy diciendo quítate las gafas, que te voy a dar un tortazo, que te voy a tirar al suelo, yo ahí ya estoy teniendo control. Y lo que yo no puedo hacer bajo ningún concepto es que el niño piense que estoy perdiendo el control, porque muchas veces los padres piensan para que se haga fuerte. No. Lo que estamos generando es una sociedad de víctimas, porque si yo a la larga y a medio plazo, a medio y a largo plazo, estoy creando víctimas, porque si yo contigo me comporto de un modo agresivo, yo estoy aprendiendo, o sea, tú a mí me pegas, o sea, yo soy tu hija y tú a mí me pegas, pues yo a la larga estoy aprendiendo que la forma de controlar los conflictos es con pegando. Y entonces me voy a relacionar con los niños pegando. Entonces los niños al final me van a mantener al margen, o me voy a crear un entorno social en el que los niños o los adultos ya, los adolescentes, tengan ese tipo de comportamientos. ¿Y qué hace la sociedad? Apartarte. Voy a ser una persona, voy a ser un víctima. Violencia, ¿no? Y la amenaza, porque la frase esta de las abuelas de cómo me quite la zapatilla, que luego no se la quitaban nunca, pero la amenaza tampoco. He comentado anteriormente que no tiene que ser amenazas, que deberían ser más bien pactos. Debería ser... a ver, insisto que hay niños que son agresivos. Ahí yo recurriría a un profesional. Cuando yo ya estoy viendo que el niño me está pegando y que no le controlo, ahí cuidado. Porque ahí lo que tenemos que hacer es hacer retirada. Yo no puedo permitir bajo ningún concepto, que me comentabais, lo que no se debe permitir, lo que sí se debe castigar, es la falta de respeto. Ni con insultos, ni con agresividad. Ni a los padres, ni a los niños, ni a otros niños, ni a otros iguales. Porque tampoco con la agresividad, cuando yo estoy pegando a un niño, lo que estoy mostrando a la larga es que ellos lo que voy a hacer es que el niño tenga miedo, una sensación de miedo, de pena, de soledad, incluso de resentimiento, y lo que voy a querer es alejarme de ti. Y voy a aceptar tus normas, pero no porque las entienda y porque yo empiece a ser responsable y entienda las consecuencias de mi comportamiento. Voy a saber que te tengo que tener miedo. Y así no se aprende.
Qué interesante eso, porque también es verdad que muchas veces los niños tienen la época pegona y también al padre, a la madre. Sí, también les da. sacuden. Es un tema apasionante, Elena, que podemos retomar, si te parece, en algún momento. Quedan tantas cosas por decir. Efectivamente. Bueno, pues como llegan ya los compañeros de informativos, despedimos a nuestra psicóloga, Elena Calvo, pero bueno, seguiremos hablando. No vamos a decir castigos, vamos a hablar consecuencias. Venga, pues ya tomamos nota de esta primera lección. Muchísimas gracias, Elena. A vosotros, hablamos pronto. Un abrazo. Gracias.